Hola, bienvenidos a Wikimartes de Marcas. Hoy estamos hablando de comportamiento digital. Este es un gran tema, sobre todo cuando lo miramos desde la historia. Desde el principio de los tiempos, el hombre siempre ha estado inclinado hacia comunicarse con otros hombres, es decir, el poder generar relaciones a través de generar comportamientos en común. Por ejemplo, el cazar una gacela o un mamut juntos era un comportamiento que, si bien podía estar apoyado o no por lenguaje, tenía beneficios que nos ayudaban a sobrevivir. Este tipo de evolución, digamos, social, nos ha convertido en una especie que claramente se inclina hacia individuos que aprenden a comunicarse ávidamente, y eso les da una ventaja competitiva para sobrevivir. Ahora, cuando hablamos del comportamiento digital actual que estamos teniendo, pues no es tan básico como la supervivencia, aunque sí lo podrías entender como, si estamos inclinados a tener una gran predisposición a comunicarnos, el comunicarnos digitalmente nos da una ventaja competitiva para generar mejores relaciones, para sobrevivir, para que las relaciones sobrevivan mucho mejor con el tiempo, y obviamente pues nos podamos estar más conectados con las personas con las que estamos acostumbrados, desde a sobrevivir porque compartimos la misma granja, sobrevivir porque hacemos negocios, o sobrevivir porque vale la pena vivir cuando uno está cerca de ciertas personas. Entonces, el acercarnos a la gente ha tenido, digamos, un impacto gigantesco en la forma en la que la tecnología nos está trayendo diferentes beneficios. Uno de los más radicales beneficios que hemos tenido es el poder tener un histórico de los comportamientos que hemos tenido. Es decir, el poder saber cuántas veces me he comunicado con una persona a otro cambió radicalmente las cosas. Antes teníamos que tener registros escritos de los diferentes contactos que habíamos tenido con una persona. Hoy en día podemos consultar esos contactos, bien porque tenemos histórico de un montón de cosas, digamos, de los correos, de las conversaciones en Facebook, de lo que tuiteamos con una u otra persona. Pero a medida que la adopción de las personas ha sido masiva sobre los diferentes términos digitales, ha venido pasando una cosa radical, y es no hemos dedicado exclusivamente a exportar las comunicaciones que tenemos con un individuo o con una comunidad, sino que hemos llevado a socializar públicamente nuestras interacciones. Hoy en día, digamos que si vamos hacia atrás, vivíamos en una era de agricultura, donde las personas podían tener acceso a la información que solamente sus señores feudales o la iglesia les daban acceso a. Entonces, por eso la mística, por eso la religión, por eso las explicaciones pseudocientíficas eran tan importantes. Con la llegada de la imprenta de Gutenberg, pues obviamente pasamos a lo que llamamos la era industrial, que es todo el mundo tiene conocimiento, hay múltiples formas de adoptar la información y múltiples fábricas, múltiples manufacturas que utilizan maquinaria para hacer un montón de cosas. Este cambio radical que tenemos de la parte de la inteligencia agricultural intelligence, la inteligencia de la era de la agricultura, a la inteligencia mecánica que desarrollamos en la era industrial, pues empieza a pasar una cosa muy importante, y es las personas empiezan a asumir que el educarse es parte de lo que te va a generar un éxito en la vida. Pero con la llegada de no la imprenta, sino de Internet, pasamos a lo que llamamos no la era de la agricultura, no la era de la manufactura, la era industrial, sino la era de la información. La era de la información es cuando todo el mundo empieza a publicar cosas importantes en la era de la información. Es decir, las compañías sacan sus investigaciones, las universidades sacan sus investigaciones, hay sitios web con un montón de información. Y estos cambios nos han llegado a pensar que estamos en una era donde la información está actualmente y allá afuera, pues a nuestra disposición. Pero lo que no nos estamos dando cuenta es que sobre la era de la información creció o nació la cuarta era de gestión de información cultural y social que tenemos, que hoy en día estamos llamando la era de la inteligencia colectiva. Es decir, no es suficiente el tener allá afuera información, es necesario entender cómo la procesamos entre todos. Hoy en día no estamos publicando información específica, no es solamente la enciclopedia británica o Encarta la que está publicada en línea, sino es toda la información que tienen todas las personas. Entonces, hoy en día tenemos un montón de ejemplos donde múltiples personas se están conectando para poder hacer
un montón de cosas juntas. Por ejemplo, estudiar la molécula del SIDA, del virus del VIH, era un reto que tenía la humanidad desde hace muchísimo tiempo, pero no habíamos logrado encontrar una molécula que encajara con la estructura para poder generar una vacuna. Hace más o menos 5 años, una universidad que desarrolló un juego que se llama Tied Up, amarrados, donde a través de un juego tipo Angry Birds permitía a las personas, muchas personas, jugar un juego de ensamblar moléculas sin que ellos lo supieran. A medida que fueron entrenando a la gente, en el último nivel, el gran reto era cómo era esa estructura que generaba la molécula que necesitamos para poder generar la vacuna para el virus del SIDA. Hoy en día estamos en otro problema, que es cómo la producimos. Pero el punto divertido de lo que les estoy diciendo es el que hayamos cambiado la masificación de acceso a la información y dejemos que las personas tengan no solo acceso, sino herramientas para jugar con ella, ha cambiado radicalmente la forma en la que esperamos que sucedan las cosas. Desde el cuento de Mark Zuckerberg empezando a pasar su clase de artes cuando estuvo a punto de tirarse el semestre en Harvard, a una página web donde las personas pudieran colectivamente ayudarlo y ayudarse a generar la mejor copia línea para ese examen, hemos tenido un montón de ejecuciones donde social y colectivamente estamos poco a poco adoptando nuevas tecnologías. Desde sus papás utilizando fotografías o escáneres o cualquier tipo de medios para publicar sus fotos de bebés en Facebook, hasta nuevas imágenes satelitales que están empezando a mostrar los cráteres de la Luna para que la gente colectivamente los investigue y demarque y podamos identificar un mapa antes de mandar allá algún tipo de misión. Estamos en una era terriblemente interesante para el comportamiento digital. Poco a poco las personas se vuelven más familiares con lo que está pasando. Las nuevas generaciones sencillamente no existen si no han tenido contacto sobre este tipo de era. Para ellos, digamos, un iPad, un televisor inteligente, un computador, no implica ningún tipo de riesgo porque siempre ha estado ahí. De la misma forma que quizás tú y yo estamos metidos en el rollo más importante de un refrigerador no nos da miedo. Entonces, hoy en día, este comportamiento digital nos está dando toda la información necesaria para que todo el mundo pueda participar. Y cuando todo el mundo está metido, tenemos unas grandes oportunidades para buscar. La historia del comportamiento digital nace desde los orígenes, pero termina hoy en lo que estamos haciendo en este momento, compartiendo a través de este video. Gracias por acompañarnos en Wikimartes de Marcas, hablando del comportamiento digital y un poco de su historia. Por favor, investiguen el resto de los videos y hablemos sobre otros temas a través del hashtag Martes de Marcas en Twitter.